celular. Eso significa que aquí hay dos células juntas. Aquí sería la célula 1, célula A, y esta porción pertenecería a otra célula. ¿Por qué puse dos células? Para que puedas ver esta separación. Ahorita vamos a conocer, ¿ya? La pared celular está formada por ¿quiénes? Mira por aquí, tienes a la pared secundaria. Ya la pared secundaria es el que está más cercano a la membrana celular. Ya la membrana celular. Recuerda, esta pared secundaria, ¿qué es lo que presenta? Alta concentración o en mayor cantidad a un polisacárido de estructura llamada celulosa. Y también presenta lignina, ¿ya? Lignina. Siguiente, esta porción de color verde viene a ser la pared primaria. La pared primaria presenta microfibras de celulosa, ¿ya? También está formada de la celulosa. Ahora, este de color amarillo es la que separa ambas células. ¿Cómo se llama esto de aquí? Se le llama laminilla media. Ya se llama laminilla media. Pero la laminilla media, ¿de qué está conformado? De las pectinas. Pectatos de calcio, pectatos de magnesio. Ahora, recuerda que quienes presentan la pared celular, plantas. ¿De qué está formada la pared celular de las plantas? De la celulosa, de la hemicelulosa y las pectinas. También los hongos presentan pared celular. Pared celular de los hongos está formada por la quitina y algunos glucanos, ¿ya? Glucanos. También tenemos a las algas. Ellas también presentan pared celular. Pared celular de las algas está formada por celulosa y el mucílago, ¿ya? Mucílago. También tenemos a las diatomeas. ¿Qué son las diatomeas? Son algas microscópicas. ¿Ya? Son algas microscópicas. Su pared celular está hecha ¿de qué? De sílice, ¿ya? De sílice. Y esta pues es un ejemplo de una alga, ¿ya? Esta viene a ser alga. Ahora, ¿cuál es la función que cumple la pared celular? ¿Cuál es su función? Esta va a proteger a la célula, ¿ya? Protección, ¿ya? Protección. Regula la presión osmótica. ¿Qué más? Le va a brindar esa forma a la célula, ¿ya? Siguiente envoltura viene a ser la glucocálix. La glucocálix. Recuerda, pared celular es para la célula vegetal. Glucocálix es para la célula animal, ¿ya? Para la célula animal. Ahora, la glucocálix es todo lo que tú estás observando sobre la membrana celular. Esta porción, esto de aquí se le llama membrana celular y todo lo que está hacia afuera, hacia la parte externa, se llama glucocálix. Pero esa glucocálix, mira, está formada por oligosacáridos, por glicoproteínas, ¿ya? Por glicoproteínas, glucolípidos también todo esto. Ahora, ¿cuál es la función que cumple la glucocálix? Recuerda que está presente en animales como también en los protozoarios. ¿Cuál es su función? Reconocimiento celular, ¿ya? Reconocimiento celular. Por ejemplo, ¿cómo saben los macrófagos que hay un ser extraño en tu cuerpo? Por ejemplo, una bacteria. ¿Cómo sabe que esa bacteria es extraña en tu cuerpo? Justamente gracias a la glucocálix. Ya los macrófagos, antes de fagocitar a las bacterias, primero realizan un reconocimiento. Recuerda que todo tu cuerpo, ya todas las células de tu cuerpo presentan glucocálix, ¿ya? Y esta glucocálix pues le permite a tus células identificarse entre sí. Es como si fuera el DNI de tus células, ¿ya? La glucocálix. ¿Qué más? La glucocálix también es un antígeno.
Hablar de antígeno es hablar de los grupos sanguíneos. ¿Ya? El glucocálix determina a qué grupo sanguíneo es la que tú perteneces. ¿Qué más? Facilita la adhesión a ciertas células. Y también para la fecundación. Como el óvulo sabe que el espermatozoide que está en contacto con ella es de su especie, gracias a la glucocáliz, ¿ya? Para la fecundación. Si ese espermatozoide no es de su especie, no ocurre fecundación. Pero si ese espermatozoide y el ovocito son de la misma especie, ahí ocurre la fecundación. ¿Ya? Y también la glucocálix es el culpable de los injertos. Por ejemplo, cuando se realizan cirugías y unas semanas después hay problemas, ¿no? Que identifican los médicos que no son compatibles. Y eso que lo determina glucocálix también, ¿ya? Glucocálix. Y cuando nosotros hablamos, recuerda que el glucocálix es diferente para cada persona, pero hay una excepción en caso de los gemelos. Ya los gemelos presentan el mismo glucocálix, idéntico. ¿Ya, chicos? Continuamos por aquí con la siguiente parte, la membrana celular. La membrana celular recuerda que el modelo, existieron diversos modelos, ¿ya? Diversos modelos. La que actualmente es válido es el modelo llamado mosaico fluido. El mosaico fluido fueron propuestas por dos personajes, Singer y Nicholson, ya en el año 1953. Ahora, ¿cómo es ese famoso modelo mosaico fluido? Ahí lo tienes. Esa viene a ser la membrana celular. ¿Ya? Ahí está la membrana celular. Ahora, recuerda que la membrana celular está formada por ¿quiénes? Vamos a identificar cada uno de esos componentes que forman parte de la membrana celular. Primero, vamos a hablar de la monocapa. La parte superior, ya toda esta parte superior se le llama monocapa externa, ya la monocapa externa, porque está constituido por fosfatidilcolina y la esfingomielina. Ellos lo habíamos hablado, mencionado en el tema de lípidos, ya ellos son lípidos complejos. ¿Qué presentan? Presentan oligosacáridos. Ya la membrana externa presenta oligosacáridos. Y justamente los oligosacáridos junto a los glucoproteínas y glucolípidos forman a la glucocálix, que por aquí lo vamos a indicar. Ahí está. Y todo, cada uno de estos de aquí, el que tiene cabeza y tiene cola, ¿cómo se le llama? Fosfolípidos. Toda la membrana celular, ¿de qué está hecha? De fosfolípidos, ¿ya? Toda la parte superior, monocapa externa. Parte inferior, ¿cómo se le llama? Monocapa interna. Ya se le llama monocapa interna. ¿De qué está formada? Por fosfatidilcerina y fosfatidil etanolamina, ¿ya? Ahora, y recuerda que esto obviamente está asociada al citoesqueleto del citoplasma, en este caso del citosolo matriz citoplasmática. Y ambos, monocapa externa y monocapa interna, que te forman la famosa bicapa lipídica, ya la famosa bicapa lipídica. Ahora, toda esta parte externa, estos de color azul, que son oligosacáridos, ya son los oligosacáridos. También por aquí tenemos, por ejemplo, glucolípidos y las glucoproteínas. Ellos, ¿qué te forman? El glucolípido con las glucoproteínas forman a la glucocálix, que es la envoltura celular de la célula animal y también de los protozoarios. ¿Cuál era la función que desempeñaba la glucocálix? Receptor de las membranas, control del crecimiento celular,
reconocimiento celular, actúa como señalización, entre otros. ¿Qué más? Por aquí, esta parte, esta porción, ¿qué viene a ser? Una proteína. Pero esta es una proteína que se encuentra en la periferia. ¿Ya? Es una proteína que se encuentra en la periferia, tanto en la parte externa como en la parte interna. A eso, ¿cómo se le llama? Esa proteína que se encuentra en la periferia, proteína periférica. ¿Ya? Proteína periférica. Pero también hay proteínas que atraviesan toda la membrana celular. A estas se le llaman proteínas transmembranosas. ¿Ya? Y también llevan el nombre de proteína integral. ¿Ya? Proteína integral. Aquí tenemos también una proteína periférica. Vamos a colocar por aquí las funciones que cumplen cada proteína. Proteína integral. También se le puede llamar intrínsecas. Ya, intrínsecas. Estas proteínas integrales actúan como bombas, canales, poros, receptores durante el transporte activo. Durante el transporte activo o durante el transporte pasivo, pero el tipo de difusión facilitada. ¿Ya? Ahí actúan estas proteínas intrínsecas. Y la otra proteína es la proteína periférica o también llamada extrínsecas. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Al fosfolípido. Recuerda que el fosfolípido tiene dos partes, ¿ya? Tiene una cabeza que se le puede llamar región hidrofílica. Eso significa que esta cabeza tiene afinidad con el agua, ¿ya? Hidrofílica. Mientras que la cola es hidrofóbica. A la cola no le gusta el agua, hidrofóbica. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos entonces, hablando de la monocapa externa, tenemos la región hidrofílica. Todas las cabezas de quiénes? De los fosfolípidos. Y todas las colas, tanto de la externa como de la interna, esa viene a ser región hidrofóbica. Y la cabeza de la externa viene a ser región hidrofílica. Ahora, recuerda que en el fosfolípido, al medio, hay hay estos pequeños componentes. Esos vienen a ser los colesteroles, el colesterol. Recuerda que el colesterol solamente se encuentra en la célula animal. Ahí está, mira. Vamos a hacerle zoom para observar. ¿Tiene dos partes? Sí. Tiene, por ejemplo, la región hidrofóbica, que no tiene afinidad con el agua, y tiene una región pequeñita, que es una región hidrofílica, ¿ya? Hidrofílica o hidrófila, que viene a ser lo mismo. Ahora, recuerda que el colesterol, ¿dónde lo puedo encontrar? Solamente en la célula animal. Y en la célula vegetal, ¿qué puedo encontrar? Por ejemplo, en las plantas, el fitosterol, ¿ya? Fitosterol. Eso es lo que puedes encontrar en plantas. Animales, colesterol y plantas, fitosterol. ¿Cuál es la característica que presenta la membrana celular? Permeabilidad, ¿ya? Fluidez, permeabilidad. La permeabilidad está relacionado con el transporte selectivo. Recuerda que la membrana se caracteriza por ello, ¿ya? La membrana es de naturaleza lipoproteica, asimétrica y semipermeable, que está relacionado con el transporte selectivo de sustancias que van a ingresar hacia el citosol. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otras modificaciones de la membrana celular, por ejemplo, micela. Tenemos también liposoma. ¿Ya? La micela, mira, transporte de ácidos grasos en forma de espiral, ¿ya? En forma circular, con una sola capa, micela. Pero si tiene dos capas, a eso se le llama liposoma, ¿ya? Liposoma. El liposoma, cuando tú consumes o tomas un fármaco, esta que hace el liposoma, lo encapsula y lo lleva hasta el órgano donde tiene que llegar, ¿ya? Liposoma. Encapsula los fármacos y lo transporta. Tiene doble
doble, doble capa, mientras que la micela solamente presenta una sola capa. Ahora, recuerda que los fosfolípidos también presentan características, ¿ya? Ellas pueden rotar, rotación, también pueden moverse, traslación, y también por aquí, ellos cuando cambian, como si pusieras un espejo al medio, a ese proceso como se le llama, flip-flop. Y justamente de esta manera es la que se conforman estas monocapas, la externa con la monocapa interna, ¿ya? Con la característica de este fosfolípido que presenta el flip-flop. Y eso sería acerca de la membrana celular. Pero ¿cuál es la función principal de la membrana celular? Transporte. Entonces, por aquí vamos a hablar de transporte. ¿Cuántos tipos de transporte hay? Dos tipos. El pasivo y el activo. Transporte pasivo, transporte activo. Primero, vamos a desarrollar por aquí transporte pasivo. El transporte pasivo es a favor de la gradiente. ¿Qué significa a favor de la gradiente? Te voy a colocar un caso, ¿ya? Uno para que tú te acuerdes a qué se refiere como gradiente. Es como si tú te tiras al río y dejas que el caudal te llegue. Eso sería a favor de la gradiente. Y en contra de la gradiente sería que tú nades contra qué? Contra ese río. Y al nadar tú, ¿qué es lo que haces? Gasto de energía. Pero cuando tú te dejas llevar, tú no estás gastando energía. Y lo mismo es esto, chicos. Si te dice a favor de la gradiente, va de un medio hipertónico, o sea, de mayor concentración, a un medio hipotónico, que es de menor concentración, de mayor a menor. Transporte pasivo. ¿Qué más? No depende de la energía química, o sea, no se usa energía química. ¿Cuál es esa energía química? Llamada adenosina trifosfato o trifosfato de adenosina, o como tú lo llamas, adenosin trifosfato. ¿Ya? Ahora, por aquí tenemos nuestra membrana celular. Ahí está, membrana, esto viene a ser la membrana celular. ¿Ya? Esta porción sería el citosol, ¿ya? La parte donde va a ir el citoplasma. Y esta parte sería la parte externa. Ahora, gradiente electroquímico, ya está por aquí. De medio, hipertónico, mira por acá, de mucha concentración a una de menor concentración. A eso se le llama medio hipotónico, ¿ya? O de mayor concentración, hipertónico. Cuando hay poquito, hipotónico, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de tiene tipos, ¿qué tipo de transportes pasivos hay? Hay dos, difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple es cuando estas van a atravesar la membrana, ya atraviesan la membrana. Y la facilitada ocurre porque alguien le facilita el paso hacia el citosol. ¿Y ese alguien quién es? Las proteínas transmembranosas. Vamos por aquí. Por difusión facilitada, ¿qué es lo que se puede transportar? Gases. Ya se puede transportar gases. Por ejemplo, nitrógeno, el anhidrido carbónico o el dióxido de carbono, el oxígeno. ¿Estos gases pueden atravesar la membrana celular? Sí, pueden atravesar la membrana. ¿Qué más? Ácidos grasos, agua, urea, glicerol, que es un alcohol de cadena corta. Ya mira por acá. Ahí tienes y atraviesan la membrana para llegar a dónde? Al citosol. El segundo tipo viene a ser la difusión facilitada. La difusión facilitada, por esta se pueden transportar ¿quiénes? La glucosa, la fructosa, la galactosa, aminoácidos, entre otros. Recuerda, difusión facilitada ya son nutrientes mucho más grandes. Para difusión simple es para lo que es de tamaño muy pequeño.
Ya, si el tamaño es pequeño, puede atravesar la membrana, pero si el tamaño es grande, esta no puede atravesar la membrana. Entonces necesita de un transportador, ¿ya? Alguien que facilite ese paso. Ahí está, mira. Aquí tengo, por ejemplo, la glucosa. Esta glucosa por sí misma no atraviesa la membrana, sino que necesita a una proteína, mira, para que pueda ingresar hacia dónde, hacia el citoplasma. ¿Y cómo se llama ella? Se le llama proteínas transportadoras, proteínas integrales, ¿ya? Son proteínas integrales, también llamadas proteínas transmembranosas, porque atraviesan toda la membrana. Ahora, por aquí tenemos moléculas hidrofílicas. Una pequeña clasificación nada más. A ver, por aquí, ahí está. Estas moléculas hidrofóbicas, recuerda que son gases, mira, mira, gases. Ellas atraviesan la membrana. Moléculas pequeñas también atraviesan la membrana celular, pero las moléculas grandes no atraviesan la membrana por sí solas. Por sí solas no atraviesan, no podrían pasar ¿dónde? Al citoplasma. Tampoco los iones, pero sí, ¿pueden pasar ellos? Sí, pero necesitan ¿de qué? De una proteína transportadora. Por ejemplo, la glucosa para ingresar al citoplasma necesita una proteína transportadora llamada GLUT. ¿Ya? GLUT es una proteína transportadora de glucosa. Los iones también pueden entrar al citoplasma, por supuesto, pero necesitan de una ayuda. Esa ayuda es la proteína transportadora. ¿Ya? En caso de los iones se llama canales iónicos o los ionóforos. Los ionóforos no son proteínas transmembranosas, son como podrías decir, son como taxis, ¿ya? Estas toman algún ion y lo hacen pasar por donde sea, ¿ya? Esos son los ionóforos. Mientras que los canales iónicos son proteínas, ¿ya? Son proteínas transmembranosas. Y eso sería acerca del transporte pasivo. Por aquí tenemos el transporte activo. El transporte activo es todo lo contrario al transporte pasivo. ¿Ya? Es todo lo contrario. Aquí es, perdón, aquí sería en contra de la gradiente. ¿Ya? Lapsus, muchachos. Sorry, se me pasó el tipeo. Aquí es en contra de la gradiente. Ah, en contra de la gradiente de concentración. Estas van de un medio de menor concentración, o sea, de un medio hipotónico a un medio de mayor concentración, o sea, hipertónico. ¿Hay gasto de energía? Por supuesto. Hay gasto de energía. Y esa energía es energía química llamada ATP, adenosina, adenosina trifosfato. ¿Ya? Adenosina trifosfato. Ahora, ¿existen tipos de transporte activo? Por supuesto. Tienes por aquí justamente una proteína. ¿Ya? Esta proteína actúa como una bomba, ¿ya? Como una bomba. Y justamente nosotros tenemos dos tipos de transporte activo. Tenemos bombas y tenemos por masas. Por bombas tenemos la bomba de sodio y potasio. ¿Ya? ¿Dónde ocurre esa bomba de sodio y potasio? En las neuronas. Ya recuerda que salen ¿cuántos sodios? Salen 3 sodios. Ya salen 3 sodios y ¿cuántos potasios ingresan? Ingresan 2 potasios al citosol. También tenemos otra bomba, bombas de calcio. Ya las bombas de calcio ocurren ¿dónde? En el retículo endoplasmático liso. Su función es la contracción muscular y la relajación de ella. También hay otra bomba llamada la bomba de hidrógeno, ya la bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno, también llamada bombas de protones, estas pues ocurren en los organelas.
en mitocondrias, ¿ya? En la cadena transportadora de electrones, en la fosforilación oxidativa, y también, ¿dónde? En el cloroplasto, ¿ya? Bombas de hidrógeno. Ahora, el otro tipo es mediante vesículas o por masas. Tenemos por aquí endocitosis. Endocitosis es hacia adentro. Entonces, mira por acá, tenemos algo sólido y ese sólido, si se fagocita, se llama fagosoma. ¿Ya? Tenemos fagocitosis, consumo de sólidos. Ese sólido, ¿qué podría ser? Una bacteria. El otro tipo de endocitosis es cuando se consumen líquidos. A eso se le llama pinocitosis, ¿ya? Y se forma el pinosoma, ¿ya? Pinocitosis. Y también tenemos por aquí exocitosis. Exocitosis es salida, es expulsión. Tenemos dos tipos, ¿ya? Por ejemplo, en exocitosis tenemos secreción y excreción. Secreción es, por ejemplo, de algo que le sirve a tu organismo, por ejemplo, como productos anabólicos. Y, y la excreción es algo que ya no sirve, ¿no? Es un desecho. Bien, hasta ahí, mira, tienes transporte pasivo y transporte activo. Pero en el transporte activo hay una peculiaridad, ¿ya? Hay una peculiaridad, porque existe transporte activo primario, transporte activo secundario. Mira por aquí, tienes el transporte activo primario, las bombas. ¿Ya? Las bombas son transporte activo primario. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. ¿Cuáles son los transportes activos secundarios? Cuando por ahí de colado sale algo. Ya, eso es transporte activo secundario. O sea, para el secundario no hay gasto de energía, ya, no hay gasto, sino que se aprovecha la gradiente de concentración. Mientras que para el transporte activo primario sí hay gasto de energía. Esa energía de dónde viene directamente de la adenosina trifosfato. Mientras que el secundario, ¿hay gasto? No hay gasto, sino que ese canal, esa bomba que se generó en el transporte primario, ya por ahí las sustancias salen de colado aprovechando la gradiente de concentración. Y en caso del transporte secundario tenemos dos tipos. Ya tenemos el simporte y tenemos el antiporte. ¿Ya? El simporte es cuando las sustancias salen con el mismo sentido, al mismo sentido. Mira, por ejemplo, bien, ingresan con el mismo sentido o salen al mismo sentido. Ahí está. Eso es simporte, cuando la salida de dos sustancias es con la misma dirección, bien salida o ingreso. Antiporte es cuando ocurre lo contrario, ¿no? Uno entra y otro sale. Uno entra y otro sale. ¿Ya? Contrario es antiporte y simporte a la misma dirección. Simporte, misma dirección. Antiporte, direcciones opuestas. Recuerda que para el transporte activo secundario no hay gasto de energía, sino un aprovechamiento de la gradiente. Por aquí vamos a hablar un poquito acerca de las uniones celulares. Recuerda que tú tienes diferentes tipos de uniones. ¿Ya? Primero vamos a hablar para célula eh, animal. ¿Ya? Para la célula animal. Tienes uniones comunicantes. Los, los uniones comunicantes, ¿cómo se le llama? Se le llama gap o también se le puede decir nexus. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Comunicar dos células, pero esas células deben ser células animales, ¿ya? Animales. Por aquí vamos a sacar la imagen. Acá está, mira. Esta de aquí, ellas vienen a ser gaps, ¿ya? Gaps. Los gaps, ¿qué son? Son uniones comunicantes. Es equivalente a los plasmodesmos de la célula vegetal. Esta de aquí conecta dos células. Justamente, mira, por aquí tienes una membrana y por aquí tienes otra membrana.
entre membrana y membrana de una célula y otra célula, esta es la que va a comunicarlos. Y por esa comunicación, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pasan moléculas, iones. ¿Ya? Iones, por ejemplo, como de sodio, potasio, calcio, cloro, y moléculas como la adenosina trifosfato, glucosa, sacarosa, agua. ¿Ya? Ahí está. Uniones comunicantes, llamadas GAPs. ¿Ya? GAP. Y justamente tienes por aquí, mira, el gap está formada por quién? Por una conexina, ¿ya? Conexina. Si tú unes 6 conexinas, ¿qué es lo que formas? Al conexón. Conexón es un conjunto de conexinas, ¿ya? Conexón. Y estos conexones, ¿ya? Si tú unes 2 conexones, es la que forman los canales gap. ¿Ya? Los canales gap. Es por eso que por aquí dice, mira, el gap está formado por ¿quiénes? Por conexinas. Y 6 conexinas que te forman un conexón. ¿Ya? Un conexón. Y justamente esos canales es la que va a comunicar 2 células. ¿Ya? Y por ese canal se va a transportar ciertas moléculas, ciertos iones. También tenemos otros uniones. Por ejemplo, tienes uniones de anclaje, que esto seguramente les han explicado mejor en el curso de anatomía, ya en introducción. Justamente esto se ve en introducción en el curso de anatomía, ¿no? Uniones de anclaje, llamadas desmosomas. Acá está, mira. También tenemos uniones estrechas, uniones adherentes, uniones adherentes para que se puedan sujetar entre 2 células, y las hemidesmosomas, que es eh, un, una unión entre la placa basal, ¿no? La placa basal y la célula. Bien, lo más importante de estas uniones es que tú te acuerdes del gap, ya del gap. En el tema de eucariota, acuérdate del gap, que es una unión donde hay una comunicación de 2 células. Eso era en la célula animal. Ahora, ¿existen también comunicantes en la célula vegetal? Por supuesto. A eso, ¿cómo se le llama? Plasmodesmo. ¿Ya? Y justamente por aquí lo tenemos. Ahí está, plasmodesmo. ¿Dónde se encuentra el plasmodesmo? A ver, vamos a sacar el enlace. Está, mira. El plasmodesmo recuerda que comunica 2 células vegetales. Y es esta de aquí. Esta conexión, ¿ya? O esta que está por acá, mira, se ve mejor con un corte. Mira por aquí, a esta conexión entre 2 células que parece un canal, a eso se le llama plasmodesmos, ¿ya? Plasmodesmos. ¿Cuál es la función de ellas? Comunicar 2 células vegetales a más. Transporte. Por este plasmodesmo, igual que el GAP, se van a transportar nutrientes, iones, ¿ya? Transporte de agua entre células vecinas. Y ahora sí, por aquí, empezamos a hablar del citoplasma. Recuerda que el citoplasma es la parte de la célula eucariota que es mucho más amplio que las otras partes, ¿ya? Citoplasma. Primero vamos a hablar de la matriz citoplasmática, o también llamada citosol, ¿ya? Citosol. Recuerda que el citosol está formada por matriz citoplasmática, formada por agua y por solutos, ¿ya? Matriz. Y pues esos solutos, ¿quiénes pueden ser? Iones, glúcidos, ácidos grasos, enzimas. Y justamente en el citosol es la que ocurre todo tipo de reacciones químicas necesarias para el buen funcionamiento de la célula. Punto B, tenemos al citoesqueleto. El citoesqueleto son como redes, ¿ya? Como rieles. Y su función es brindar un soporte celular, bueno, en este caso a la célula
eucariota, el citoesqueleto. Y justamente por aquí tenemos una imagen, ¿ya? Una imagen, ya que el citoesqueleto tiene sus componentes. Vamos a reconocer qué es lo que estamos observando por aquí. Mira, esa parte vendría a ser el RER, ya el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se llama rugoso? Porque en su estructura se encuentran los ribosomas. Mira, observa, hay doble membrana. Eso es la mitocondrias, ya la mitocondrias. Conjunto de ribosomas, ¿cómo se llama? Polisoma. Ya, polisoma. Y esta de aquí vendría a ser la membrana celular, también llamada la membrana plasmática. Ahora sí, empezamos con el componente del citoesqueleto. Esta es el primer componente. ¿Cómo se le llama? Microtúbulo. ¿Ya? Microtúbulo. El segundo componente de color verde se le llama filamento intermedio. Y esto que está de color rosado morado, eso viene a ser los microfilamentos. El citoesqueleto está formado por ¿quiénes? Por microtúbulos, filamentos intermedios y los microfilamentos. Ahora, cada una de ellas, ¿de qué está formada? Los microtúbulos están formadas por proteínas llamadas tubulinas, ya por proteínas llamadas tubulinas. Eh, Está formada por dos tipos de tubulinas. Tenemos a la tubulina alfa y a la tubulina beta. Y pues al conjunto se le llama dímeros. Ya dímero viene a ser dos dímeros de tubulina. Eh, ¿Qué es lo que forman los microtúbulos? Forman en este caso a los cilios y flagelos. Recuerda que su axonema es 9 más 2. Es una conformación externa, tiene 9 centrosomas y al centro presenta 2. Por eso se llama axonema 9 más 2. ¿Qué es lo que forma también los microtúbulos? Forma el famoso uso acromático que participa en la mitosis para realizar, por ejemplo, la pesca cromosómica, ¿ya? Pesca cromosómica. ¿Qué más? Tenemos a la dineína. ¿Qué es la dineína? Una proteína, ¿ya? Es una proteína que le otorga movimiento a quienes, a los cilios y a los flagelos. También tenemos a la cinesina o también llamada quinesina. Estas se encargan de realizar el transporte dentro de la célula, el transporte intracelular, el transporte intracelular. Y luego tenemos a la colchicina. ¿Qué es la colchicina? Es un fármaco, ¿ya? Es un fármaco, colchicina. ¿Qué es lo que hace la colchicina? Te dice que inhibe la polimerización de los microtúbulos. En palabras cristianas, sería detiene la formación de los microtúbulos. Si ya no se forman microtúbulos, si se detiene la formación de microtúbulos, ¿quiénes ya no se van a formar? Ya no se va a formar, por ejemplo, el uso cromático. ¿Ya? Recuerda que el microtúbulo formaba ella. Y si se deja de producir, si se queda ahí detenido, ¿quién no se va a formar para la división celular? Uso cromático, ¿ya? Eso viene a ser la colchicina. Y justamente hay una pregunta acerca de esto en el libro. ¿Cuánto mide un microtúbulo? 25 milímetros, ¿ya? 25 milímetros. ¿Qué más? Tenemos, por cierto, los microtúbulos se encuentran en todas las eucariotas, ¿ya? En todas las eucariotas. El siguiente, recuerda que era el filamento intermedio. El filamento intermedio está formada principalmente por la queratina. Ya recuerda que la queratina también es un tipo de proteínas. Y la estructura viene a ser esta forma. ¿Cuál es la función de los filamentos intermedios? Realizan soporte y resistencia mecánica de la célula.
¿Cuánto mide el diámetro? De 8 a 12 milímetros. ¿Ya? Y estas solamente se encuentran en organismos eucariotas pluricelulares. Solamente ahí se encuentran los filamentos intermedios. Y por último tenemos a los microfilamentos. Los microfilamentos están formadas por proteínas contráctiles, ya por lactina y la miosina, ya por lactina y la miosina. ¿Cuál es la función de ella? Realiza la contracción muscular y forma el anillo contráctil, ¿ya? El anillo contráctil para la división de la célula animal, ¿ya? El famoso la última etapa de la división de la mitosis, ahí se forma el anillo contráctil para la división centrípeta. Recuerda, en el animal ocurre una división citocinesis centrípeta y en el vegetal centrífuga, porque es del centro hacia afuera, mientras que del animal es de afuera hacia el centro. Por eso se llama centrípeta. ¿Cuánto mide su diámetro? 8 milímetros. Y estas se encuentran, al igual que los microtúbulos, en todos los organismos eucariotas. Siguiente parte, organoides. El primer organoide del que vamos a hablar es ribosoma. ¿Ya? Ribosoma. ¿Quién descubre a los ribosomas? George Palade. ¿Ya? Por eso que los ribosomas también se le puede llamar orgánulos de Palade. ¿Ya? Orgánulos de Palade. Recuerda, ¿por qué a los ribosomas no se consideran organelas? Porque una organela se caracteriza por presentar al menos una membrana. ¿Ya? Al menos una membrana. Si tiene dos, se le llama bimembranosa, y si tiene uno, se le llama unimembranosa. Y un organoide no presenta ni una membrana, ¿ya? Por eso se les dice como tal. Recuerda que, ¿de qué tamaño es el ribosoma? Lo vamos a sacar todo. El ribosoma de las eucariotas, 80 es. ¿Ya? El tamaño es 80 es. Ahí está, mira. El tamaño completo del ribosoma es 80 es. Pero ¿cuánto es el tamaño de su subunidad mayor? 60S. De su subunidad menor, 40S. Ya recuerda que a la célula procariota le sumas más 10 a todo. ¿Cuánto era su tamaño de la procariota? El tamaño total de su ribosoma, 70. Más 10 sería el eucariota, que es 80. ¿Cuánto medía su subunidad mayor del ribosoma de las procariotas? 50S. Más 10, 60S, que es de las eucariotas. Y la subunidad menor era 30S. Más 10, 40S, que vendría a ser de los eucariontes. ¿Cuál es la función que cumple una ribosoma? Función, síntesis, génesis. ¿De quién? De la proteína, ¿ya? De la proteína. Pero recuerda que esa síntesis de las proteínas ocurre por un proceso llamado traducción de la proteína, ¿ya? La traducción. Y justamente el ribosoma presenta sitios. ¿Presenta cuántos sitios? 3 sitios. ¿Ya? Ahí está. Sitio A, sitio P y sitio E. Ya presenta 3 sitios. Ahora, ¿qué ocurre en cada sitio? En el sitio A, ¿quién es lo que llega? El ARN de transferencia. Recuerda, esta que parece una cinta celeste, esta vendría a ser ¿quién? El ARN mensajero que trae la información ya copiada ¿de dónde? Del núcleo, ¿ya? Esta de aquí vendría a ser el ARN mensajero. Y en el sitio A, ¿quién llega? Llega el ARN de transferencia. ¿Y qué es lo que trae ella? Trae el anticodón, que es el complemento de los codones del ARN mensajero. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en el sitio P? En el sitio P ocurre
la polimerización de las proteínas. O sea, aquí se va a formar esas proteínas. Se forma la cadena de las proteínas. ¿Y qué ocurre en el sitio E? En el sitio E sale, ¿quién? El ARN de transferencia después de dejar los anticodones. Obviamente sale vacío. Siguiente organoide viene a ser los centriolos. Ya los centriolos, recuerda que solamente lo puedes encontrar ¿dónde? En la célula animal. Ya solamente en la célula animal. Por aquí, recuerda que estas presentan una estructura cilíndrica. Ya, cilíndrica. Y su conformación es 9 más 0. O sea, tiene al contorno 9 y al centro no hay nada. Mientras que de los cilios y flagelos, al centro había un par. Por eso era 9 más 2. Eh, Ubicación dentro de los centrosomas. Recuerda, el conjunto de ellas se llama centrosomas. A ver, vamos a sacar por aquí la imagen. Acá está. Por aquí, mira. Un tubito se le llama centriolo, pero si se unen dos, ¿cómo se le llama? Centrosoma. Ya, dos. El conjunto viene a ser centrosoma. Centriolo, solamente uno. Este centriolo presenta ¿cuántos tubitos en todo el contorno? En todo el contorno circular, 9. Al centro, ahora no hay nada, es por eso que es 9 más 0. Ya 9 más 0. Recuerda que el centriolo se duplica en la fase S de la interfase, ¿ya? Y se separan en el G2 para realizar la división celular llamada mitosis, ¿ya? Y en la mitosis, pues durante este proceso, ella va a formar, ¿quiénes? Al uso acromático. Y justamente ese está por aquí, mira. Aquí yo tengo centrosomas. Uno recuerda que es centriolo. Este centrosoma, ¿a quién forma? Al uso acromático. El uso cromático son estas pequeñas líneas de color amarillo que parecen cuerdas, ¿ya? Estas se van a anclar ¿dónde? En el cinetocoro de los cromosomas, ¿ya? Para que se puedan alinear en la placa ecuatorial eh, y posteriormente para que puedan separarse. Inicie la famosa disyunción, ¿ya? Ahí está. Y al contorno, mira, ¿qué es lo que se forma? Ellos irradian. ¿Irradian qué? Esto que parecen estrellas. ¿Qué son? Ásteres. Estos son ásteres. Que también es formada por ¿quién? Por el centrosoma. Ya, por el centrosoma. Y justamente, mira, te dice función, división celular. Forman el uso cromático, que es esta parte, esa red. También organizan los microtúbulos. Es base para los cilios y flagelos. ¿Claro? El centriolo es la que forma los flagelos. Y justamente por aquí lo vamos a observar. Casquetes polares primero. Después hablamos de cilios y flagelos. Recuerda que centriolo se encontraba solamente donde célula animal. ¿Qué es lo importante de ella? Que forme el uso acromático para la división celular. ¿Ya? División celular. Recuerda, ¿quién inhibe, en este caso, la formación de los microtúbulos? Las colchicinas. Esas detienen. Si se detiene eso, pues ya no se forman centrosomas. Posteriormente ya no se crea el uso acromático para la división celular. Ahora, por acá tenemos a los casquetes polares. Los casquetes polares cumplen una función similar a los centriolos, pero ¿en dónde? En la célula vegetal. ¿Ya? En la célula vegetal. Ahí está. Esos contornos, ¿ya? Ambos extremos son los casquetes polares. Los casquetes polares, al no ser un centrosoma, no van a presentar los ásteres.
Por lo tanto, la división celular en la vegetal es llamada anastral. ¿Ya? Anastral, ¿por qué? Porque no hay ásteres. Ya no hay ásteres. Y estas forman a los microtúbulos, ya para el anclaje en el cinetocoro de las cromosomas, de los cromosomas. Por aquí, ahora sí, cilios, flagelos. Ya, ahí está. Recuerda, ¿cuál es la diferencia? Que los cilios son cortos y los flagelos son largos y solamente son pocos en cantidad. Mientras que cilios son muchos, son numerosos. Flagelos son largos, pero son pocos. ¿Ya? Son pocos. Recuerda que los flagelos presentan una proyección periférica 9 más 2. ¿Ya? 9 más 2. En el centro hay dos microtúbulos. ¿Cuál es la función de los cilios? Movimiento de los fluidos, ¿ya? Movimiento. Mientras que del flagelo es la locomoción, el movimiento celular. ¿Cuál es la única célula animal que presenta flagelo? Espermatozoide. Ya, el espermatozoide es única célula animal que presenta flagelo. Aquí, mira por acá, observa la estructura de un cilio y también de un flagelo. ¿A qué me refería con esta conformación de 9 más 2? Mira, observa por acá. Hemos hecho un corte por aquí y un zoom. En todo el contorno, ¿cuántos microtúbulos hay? 9 microtúbulos. Y al centro, ¿cuántos hay? Hay 2. Hay 2. Por eso que se dice siempre, ¿no? 9 más 2. Ya está. Y acá está, mira, el espermatozoide con su flagelo. Continuamos. Organelas. ¿Ya? Organelas. Hablar de organela es hablar de aquellas que presentan al menos una membrana. Y justamente a ellas se le llaman unimembranosas. Primero vamos a hablarte aquí de los lisosomas. ¿Ya? Lisosomas. ¿Quién descubre a los lisosomas? Christian de Dubé. Justamente por su descubrimiento, él obtiene un premio Nobel en el año 1974. Ya, lisosomas. Los lisosomas son vesículas membranosas que presentan un pH ácido, ya un pH ácido de 4,5 a 5 de pH, ya el potencial de hidrógeno. ¿Dónde se sintetizan los lisosomas? ¿Dónde se forman? En el aparato de Golgi, o también llamado Golgisoma. Y existen dos tipos. Tenemos lisosoma primario, ya que contiene enzimas, y lisosoma secundario. ¿Ya? Recuerda que primario es cuando contiene enzimas y todavía no ha consumido nada, no ha digerido nada. Y secundario es cuando forma ya el fagosoma, ya cuando ha fagocitado algo, por ejemplo, bacterias. ¿Su función cuál es? Su función es la heterofagia, la autofagia y autólisis. La heterofagia es cuando ésta se come, pues, o fagocita a las bacterias o materias ingeridas. Y autofagia es degradar, ¿ya? ¿Degradar qué? Órganos viejos, órganos dañados. Ella también realiza el reciclaje, ¿ya? El reciclaje también es función de quién? Del lisosoma. Y justamente ahí tienes, ¿no? Una pequeña ilustración del lisosoma. Mira por aquí. Endocitosis es cuando la bacteria está entrando ¿a dónde? A la célula. Se va a formar por aquí una vesícula, ¿ya? Viene el lisosoma, lo encapsula, a eso se le llama fagosoma. Luego se convierte obviamente en lisosoma secundario, donde
esta bacteria va a ser destruida. Ya luego, las partes destruidas se liberan. Exocitosis. ¿Ya? Exocitosis. Siguiente organela, vacuolas. ¿Las vacuolas están presentes en ambas células? Sí. Y justamente por ahí mencionarte que el lisosoma solamente está presente en célula animal, vacuola en ambos, pero en tamaños diferentes, ¿ya? En tamaños diferentes. En las plantas, ¿ya? En las plantas, la vacuola es gigante, ocupa el 70-80% de toda la célula vegetal. ¿Ya? Y acá está, mira, te dice, abundante en quiénes, en plantas, en algas, también en los protozoarios. También está en los animales, sí, pero son muy pequeñas, ¿ya? En animales ocupa el 80% del volumen, mira por acá tienes a toda esta célula y todo este grandote viene a ser una vacuola, ¿ya? Una vacuola. ¿Qué es lo que almacena la vacuola en la célula vegetal? Almacena agua, nutrientes, ¿ya? Su función de la vacuola vegetal, almacenamiento. Y del animal es transporte, ¿ya? Transporte. Actúa junto a los lisosomas. Ya se forma el encapsulamiento, el fagosoma, y esas lo transportan. Es por eso que aquí te dice vacuolas digestivas con lisosomas, ¿ya? Con lisosomas. Y aquí tienes, mira, una célula vegetal, y de esa célula vegetal sacamos solamente a la vacuola. La vacuola tiene una membrana. A esa única membrana, ¿cómo se le llama? Tonoplasto. Ya, el tonoplasto es la membrana que presenta la vacuola. Ya, la vacuola. Y dentro de ella se encuentra el jugo celular, que es una solución, ¿no? Que es una solución, que es una, eh, que se encuentran nutrientes, se encuentra agua. ¿Ya? Por eso se llama solución. Vacuola presente en ambos, lisosomas solamente en animales. Continuemos por aquí con el glioxisoma. El glioxisoma es un tipo de peroxisoma, pero que se encarga de qué? Glioxisoma, ¿de qué se va a encargar? A ver, por aquí la imagen. Ahí está. Glioxisoma se encarga de transformar las reservas, ya, reservas que estaban en lípidos, a que los transforma a azúcares, o sea, lo transforma a glúcidos. Y el glioxisoma solamente está presente ¿dónde? En las células vegetales y algunos hongos, como los filamentosos. ¿Para qué ocurre esa transformación de lípido a glúcido? Porque recuerda que la semilla, obviamente esto ocurre dentro de la semilla, como todavía no presenta hojas, esta no puede realizar la fotosíntesis. Entonces, ¿de dónde obtiene la energía necesaria para su germinación? De su reserva. Estas tienen como reserva al lípido, ¿no? En forma de triglicérido, almacenan ahí. Entonces, recuerda que el litio es energía a largo plazo y la semilla necesita energía de inmediato para la germinación. Por lo tanto, los glioxisomas se encargan de esta conversión, ¿ya? De la gluconeogénesis, se le llama a ese proceso, ¿ya? La otra organela unimembranosa vienen a ser los peroxisomas. Los peroxisomas, ¿qué es lo que hacen? Degradan a los peróxidos, degradan en este caso lípidos complejos. Por ejemplo, ahí tienes el proceso degradativo de ellas, se le llama la famosa beta-oxidación. Ya la beta-oxidación. Degradan, por ejemplo, peróxido ¿de qué? De hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es muy tóxico para tus células. Por lo tanto, lo degradan, ya lo degradan mediante qué? Lo degradan
Un momento, chicos, el internet está... Listo. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Continuamos. Se fue el internet un momento. Ya, te estaba explicando esta parte. Ya, el peroxisoma, su función es degradar ácidos grasos de cadena larga, lípidos complejos, degrada también a los peróxidos. Ya, los peróxidos son muy tóxicos para tu célula, por lo tanto, hay una enzima que se encarga de qué? Hay una enzima que se encarga de desdoblar a ellas. ¿En qué? Mira, por ejemplo, ¿cómo se llama esa enzima? Catalasa. Ya la catalasa degrada el peróxido de hidrógeno y lo convierte en ¿qué? En agua y oxígeno molecular. Y esto lo puedes ver en la vida real, por supuesto. Cuando tú te echas la oxigenada para desinfectar la herida, ahí lo puedes observar. Tú echas agua oxigenada en la herida y durante unos segundos que empieza a salir burbujas de color blanco, que tú normalmente lo llamas pus. Ese pus es evidencia de qué? Es evidencia de que se está liberando el oxígeno molecular, el oxígeno molecular. Y justamente este oxígeno molecular es muy tóxico para algunas bacterias como las anaeróbicas, ¿no? Que no necesitan oxígeno para vivir. Siguiente, organelas bimembranosas, las que presentan doble membrana. El primero es mitocondrias. ¿Cuál es la función de las mitocondrias? Justamente esta fue descubierta por Altman y nombrada por Benda. Altman y Benda son pues los descubridores de las mitocondrias. Ellas, recuerda que son organelas semiautónomas, al igual que los cloroplastos. ¿Por qué se dice que son semiautónomas? Porque estas presentan su propio material genético, presentan su ADN circular y presentan sus ribosomas. ¿Su ribosoma de qué tamaño es? Igual que de las procariotas, 70S. ¿Cuál es la función? Realiza respiración celular. Y por este proceso de la respiración celular es la que se va a obtener energía química llamada trifosfato de adenosina, ¿ya? Adenosin trifosfato. El conjunto, ¿ya? El conjunto de mitocondrias, ¿cómo se le llama? Condriosoma. ¿Ya? El conjunto se llama condriosoma. Estructura de las mitocondrias. Recuerda que estas presentan estructura externa y estructura interna, que se llaman crestas. Ya crestas. Y ahí ocurre pues la famosa cadena transportadora de electrones o la fosforilación oxidativa, que lo vamos a ver la próxima semana en el tema de metabolismo. ¿Ya? Y ahí tienes, ahí te presento a la mitocondria. Y a la mitocondria, ¿cuántas membranas presenta? Dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Y justamente estas son llamadas las crestas. Acá está, mira, ¿ven? Estas son las crestas. En las crestas, ¿qué ocurre? Cadena transportadora de electrones. Ya presenta su propio material genético, o sea, ADN. Ya también presenta su propio ribosomas. Continuamos por aquí con el cloroplasto. Recuerda que el cloroplasto también es una organela semiautónoma que se encuentra en plantas, algas, ya hay algunas eucariotas fotosintéticas. Ya son semiautónomas porque igual que las mitocondrias presentan su ADN circular y su ribosoma 70S. Su estructura, estroma, granas, y las granas pues forman los tilacoides y en los tilacoides ocurre lo que es la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Ya? Y acá está. Estructura de un cloroplasto.
Ya, toda la parte interna, ¿cómo se llama? Estroma. Estroma. Ya, estroma. Donde descansan los tilacoides se le llama lámela. Ya, lámela. Al conjunto de tilacoides, ¿cómo se le llama? Grana. Ya, grana se le llama al conjunto de tilacoides. Y dentro del cloroplasto es donde ocurren las fases de la fotosíntesis. Tanto la fase luminosa, llamada también reacción de Hill, y la fase oscura, llamada también ciclo de Calvin-Benson-Bash. Aparte del cloroplasto, tenemos al cromoplasto. El cromoplasto es un color diferente al verde. Ya son colores, son pigmentos. Por ejemplo, la xantófila es un color amarillo, caroteno es un color anaranjado, licopeno es un color rojo, antocianina es un color azul, ¿ya? Y la clorofila, pues un color verde, ¿no? Que está presente donde en los cloroplastos. Un dato importante. Recuerda que esos colores no solo están ahí de adorno, sino que sirven para qué? Para la protección de un órgano, ¿ya? Y también los colores llamativos son para atraer a quienes, a los polinizadores, ¿ya? Los polinizadores que en este caso pueden ser las abejas, ¿no? También tenemos a los leucoplastos. Los leucoplastos son un tipo de plastidios. Recuerda que esos tres que son plastidios. Leucoplastos, cromoplastos y los cloroplastos son plastidios. Al conjunto de esos se llaman plastidios, a la agrupación. Los leucoplastos almacenan, ¿ya? Almacenan, no tienen colores. ¿Ya? Por ejemplo, tienes a los amiloplastos que almacenan almidón, tienes a los oleoplastos que almacenan lípidos, tienes a los proteoplastos que almacenan las proteínas. Ahora, pasamos a la siguiente, sistema de endomembranas. Recuerda que dentro del sistema de endomembranas tenemos al retículo endoplasmático. Ya, ahí está. Retículo endoplasmático. ¿Está junto a quién? Junto al núcleo. Ah, ahí está. Y justamente este de color rosado, color piel, vendría a ser el retículo endoplasmático liso. Toda esta parte vendría a ser el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es la función de cada uno de los retículos? El rugoso, también llamado granular, es la que contiene ribosomas 80S. Si tiene ribosomas, ¿qué es lo que realiza? La síntesis proteica. Síntesis de las proteínas. También ellas realizan la glicosilación, ya glicosilación y plegamiento de las proteínas, ya obviamente durante la síntesis, durante la génesis de la proteína. ¿Qué más? Ellos pasan por el control de calidad a las proteínas. ¿Ya? Ahí ocurre el descarte de proteínas, por ejemplo, mal plegadas, ¿ya? Que son los priones. ¿Qué más? Tenemos por aquí el retículo endoplasmático liso. El liso no presenta ribosomas, como te lo había mencionado. ¿Ya? No presenta ribosomas 80S. ¿Qué es lo que hace esta? Forma los lípidos, ya síntesis de los lípidos o también llamada lipogénesis. Por ejemplo, fosfolípidos, esteroides, triglicéridos, ¿ya? Estas también se encargan de la detoxificación celular. Estas producen pues enzimas que van a tratar de limpiar tu organismo. Por ejemplo, ¿cuáles serían toxinas para tus células? El consumo de las drogas son toxinas, el consumo del alcohol, las bebidas alcohólicas, el consumo de colorantes, ¿ya? Esos colorantes, por ejemplo, como sibarita, colorantes como el tuco para preparar los alimentos, esos, que son colores artificiales, ¿ya? Esos son tóxicos. ¿Qué más? Lo que todos hemos consumido, ¿ya? ¿Todos hemos probado un poquito de droga? Sí. Profe, yo nunca me he drogado, quizás te digas, ¿no? Yo sé que alguna vez tú has tomado una pastilla,
Yo sé que alguna vez has tomado una pastilla para cualquier enfermedad, no sé, gripe, fiebre, algo. Ya recuerda que la pastilla es una droga. La contiene en pequeñas milésimas o partes por millón de estas. Es el consumo de los medicamentos también son tóxicos para tu organismo. ¿Y quién se encarga de limpiarte? El retículo endoplasmático liso se encarga. Esta genera enzimas que limpian, que degradan esas toxinas. Y eso sería pues la explicación también para las personas que consumen drogas, ¿no? ¿Por qué un drogadicto siempre busca drogas mucho más potentes que la droga que consume? Es que ellos presentan el retículo endoplasmático más desarrollado que de las personas normales. Si el retículo endoplasmático es más desarrollado, genera mayor cantidad de enzimas que van a metabolizar a estas toxinas. Por lo tanto, si consume la misma cantidad, ya no le va a surtir efecto, ya no le va a causar el mismo efecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Buscan drogas de mayor concentración para que puedan pues sentir el mismo efecto, ¿no? ¿Qué más? Eh, Aquí también se produce la glucogenólisis, ya la degradación del glucógeno. Ya recuerda que el glucógeno es una proteína de reserva en los animales. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? Recuerda que estas también almacenan calcio, ¿ya? Los iones de calcio. ¿Para qué? Para la contracción y relajación muscular. Siguiente. Siguiente es el aparato de Golgi, o también llamado el Golgisoma. El aparato de Golgi, ¿qué es lo que, qué función cumple? Fue descubierta por el señor Camilo de Golgi, ¿ya? Camilo Golgi. Por eso se llama aparato de Golgi, ¿ya? Por su apellido. Eh, El aparato de Golgi se encarga de qué? Del empaquetamiento y clasificación, exportación de las proteínas que fueron producidas ¿dónde? En el retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Esta se encarga de la distribución por todo el citoplasma. ¿Qué más? Secreción celular. Ya recuerda que el aparato de Golgi forma a las vesículas. Ya también forma a los lisosomas, que son encargados de la digestión celular. ¿Qué más? También aquí ocurre la glicosilación de las proteínas, ¿ya? De las proteínas. Forman las vesículas, a las vacuolas, al fragmoplasto. ¿Qué es el fragmoplasto? El fragmoplasto es una sutura de la célula, ya de la célula vegetal para la citocinesis, ya para la división del citoplasma. También aquí se forma lo que nosotros llamamos el acrosoma del espermatozoide, ¿ya? Y justamente aquí está el aparato de Golgi. Aquí está el aparato de Golgi. Por último tenemos el núcleo también llamado carium, ya núcleo o carium. Ahí lo tenemos. El núcleo es la parte central que está cubierta, ya que está cubierta por una envoltura. ¿Cómo se llama la envoltura? Carioteca. Ya la carioteca es de una naturaleza lipoproteica. Ya está formada de lípidos y proteínas. Presenta poros. Ya, tiene poros nucleares. Y justamente estos poros nucleares, ¿para qué le va a servir? ¿O para qué están hechos los poros? Para que por ahí ingrese ¿quién? El ARN mensajero. Mira por acá. Este ARN mensajero ingresa por el poro y llega a ¿dónde? Al núcleo. Se sitúa por la eucromatina, es una, eh, la eucromatina es un tipo de cromatina activa donde ocurre la transcripción. Ya recuerda, hablar de cromatina
es hablar del material genético ADN más quién, más histonas. Y ahí existen dos tipos de cromatina. Tenemos la eucromatina, que es la forma activa, la forma descondensada, la forma laxa, ya donde ocurre la transcripción. Y la heterocromatina es la cromatina inactiva, la cromatina compactada, condensada. ¿Ya? Aquí no puede ocurrir transcripción, ¿ya? Porque es una proteína está compactada, mientras que laxa es desenrollada, ¿ya? Ahí, laxa, para que pueda ocurrir la transcripción. Y por aquí, mira, observa, tienes la carioteca y tiene esta estructura. ¿Ya? Esta estructura que lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento. Y en el centro tienes pues el carioplasma, ¿no? En el carioplasma, ¿qué ocurre? Síntesis de nucleótidos, la síntesis de nucleótidos. Ahí ocurre lo que es la replicación del ADN gracias a la enzima llamada el ADN polimerasa. Luego la transcripción también ocurre en el carioplasma. ¿Qué es el carioplasma? El carioplasma, imagínatelo como el citoplasma, pero del núcleo. Citoplasma del núcleo es carioplasma. ¿Ya? Carioplasma, o también tú lo puedes llamar nucleoplasma. Acá está, carioteca. La carioteca está formada ¿por qué? Por dos membranas, interna, externa. ¿Ya? Y presenta poros nucleares. ¿Esos poros de qué están hechos? De proteínas complejas. ¿Cuál es la función de la carioteca? Regular el intercambio entre el citoplasma y el carioplasma. ¿Ya? Por aquí tenemos región intranuclear, dentro del núcleo, después de la carioteca. Tienes al carioplasma, ¿y cuál es su función? Su función es constituir al matriz del núcleo, ya matriz. Tienes ahí las características. Cromatina, esta parte es importante. La cromatina es la organización del material genético, ¿ya? Es ADN más proteínas denominadas histonas, proteínas histónicas. ¿Cuántos tipos de proteínas histónicas hay? Hay 5 tipos, lo cual el octámero de histonas solamente lo forman 4 de ellas. Tienes a la histona 2A, histona 2B, histona 3, histona 4. Estos dos se duplican, ¿ya? 2 copias. En total voy a tener 2 histonas 2A, 2 histonas 2B, 2, 3, 2 histonas 3, 2 histonas 4. En total, ¿cuántas histonas voy a tener? 8. A eso se le llama octámero de histonas. Y justamente en ese octámero de histonas es la que se va a enrollar el ADN. ¿Ya? Ahí se va a enrollar el ADN. Y recuerda que todavía hay la histona 1. ¿Cuál es la función de la histona 1? Estabilizar el material genético. ¿Ya? Y tienes tipos de cromatina. Tienes a la heterocromatina, que es casi todo el material genético, está en su forma condensada. Recuerda que esta es la forma inactiva. ¿Ya? Por eso te dice, no permite la expresión génica activa. No permite. Mientras que la eucromatina viene a ser el 10%, una pequeña cantidad, es la forma menos condensada, la forma laxa, como te estaba comentando, y esta sí permite la transcripción. Y por medio de la transcripción, por un proceso llamado traducción, se puede expresar. Y justamente tienes por aquí a la cromatina. Ahí está. A estos que tú estás observando por aquí, mira, mira, mira. Estos que son octámero de histonas. ¿Ya? Aquí tienes a la histona 2A, histona 2B, histona 4, histona 3. Y por aquí tienes como separador a la histona 1. ¿Ya? Histona 1. Al octámero de histonas más
La doble vuelta del ADN, ¿cómo se le llama? A eso se le llama nucleosoma. ¿Ya? Eso es nucleosoma. ¿Eso qué significa? Que la cromatina está formada por muchos nucleosomas. El nucleosoma viene a ser la unidad de la cromatina. ¿Ya? Listo. Y acá está, mira. Tienes a la heterocromatina y por aquí la eucromatina. La heterocromatina es la forma compactada y la eucromatina es la forma descondensada, es la forma más separada. Y ahí justamente aquí ocurre la transcripción. Luego tienes al nucleolo. ¿Qué ocurre en el nucleolo? Síntesis del ARN ribosomal. Y ahí se ensambla las subunidades de los ribosomas, tanto el mayor como el menor. Bien, muchachos. Ahora sí pasamos a desarrollar las preguntas. Saca tu compendio para que puedas marcar las claves. La primera pregunta, clave casa, primera pregunta. Pregunta número 2. La pregunta 2 te hablan acerca de las mitocondrias y los cloroplastos. Son organelos transductores de la energía que poseen su propio ADN circular y ribosoma 70S. Una diferencia crítica en su fisiología es la ubicación de la cadena transportadora de electrones y su gradiente de protones. Mientras que la de las mitocondrias, los protones se acumulan en el espacio intermembrana. En el cloroplasto, durante la fase luminosa, el bombeo de protones se realiza hacia. ¿Dónde ocurre eso? En el espacio intratilacoidal, o también llamada lumen. Siguiente pregunta 3. El citoesqueleto eucariota es una red dinámica de filamentos proteicos. Los microtúbulos, compuestos por dímeros de tubulina, son esenciales para el transporte intracelular y la división celular. Si una célula es tratada con las colchicinas, un fármaco que impide la polimerización de las tubulinas, ¿cuál sería el siguiente evento biológico que vería impedido de manera inmediata durante la mitosis? Hey, te hablan de la mitosis. ¿Cuál sería? La condensación de la cromatina, formación del anillo, organización del uso, claro que sí, el uso, ¿no? El uso acromático. Siguiente pregunta, la 4. La 4 te dice, en el núcleo celular alberga la cromatina, que es una asociación del ADN y las proteínas histonas. Durante la interfase se distinguen regiones de eucromatina y la heterocromatina. Si un investigador observa que ciertos genes están siendo transcritos activamente para la síntesis del ARN mensajero, se puede inferir que dichos genes se localizan en regiones de. ¿Dónde ocurre eso, chicos? ¿En hetero o en eu? ¿Dónde ocurre la transcripción? En eucromatina. Y hasta la 4 vendría a ser clavecita D. Siguiente. 5. 5 clave B. 5B. La 6. El peroxisoma es un orgánulo multifuncional que interviene en la fotorrespiración de las plantas y en la oxidación de ácidos grasos de cadena muy larga en animales. Una de sus enzimas más importantes es la catalasa. La catalasa es una enzima que degrada peróxido, recuerda, la cual descompone a los peróxidos de hidrógeno, ¿ya ves? Generado por las oxidasas. Si un paciente presenta el síndrome de Zellweger, caracterizado por
peroxisomas vacíos o disfuncionales, la principal alteración bioquímica sería, si no tienes o si no puedes producir, por ejemplo, el peroxisoma, ¿qué es lo que habría en mayor cantidad? ¿Cuál sería tu clave? ¿Qué es lo que no se podrían degradar? Peróxidos, claro que sí. Clave dedo, 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 dedo. 7. Los cilios y los flagelos son células eucariotas presentes que presentan una estructura interna altamente conservada conocida como axonema, que consiste en un arreglo de microtúbulos de 9 más 2. El movimiento de estas estructuras es posible gracias al deslizamiento de los dobletes de microtúbulos, proceso realizado por proteína motora con actividad ATPasa llamado, quien realiza el movimiento, te comentaba, la ladineína. Ladineína. Siguiente, 8. La 8 sería tu clave. Transporte activo secundario tipo sin porte. Recuerda, ahí a ti te comentan por aquí que es con el mismo sentido. ¿Ya? Con el mismo sentido es sin porte. Antiporte, sentidos opuestos. Siguiente pregunta, 9. Clave, la B. ¿Ya? 9, 9, la B. Y la 10 te hablan acerca de uniones de la célula vegetal. ¿Ya? Uniones de la célula vegetal. ¿Qué vendría a ser? Plasmodesmos, o sea, lo que permite comunicación entre dos células vegetales. 10, clave, clave C. Muchas gracias. Bien, chicos, eso sería todo por esta semana. Muchas gracias. Con eso estamos